A Jericó, los israelitas le dieron 7 vueltas, a Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, a Jericó. Los israelitas le dieron 7 vueltas, a Jericó. Oh, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Gloria a Dios, gritaron todos, cayeron los muros de Jericó. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, y no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. Y no hay Dios tan grande como tú. No lo hay, Señor. No lo hay, Jehová. No hay Dios tan grande como tú. No lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y estos montes se moverán, y estos montes se moverán, y estos montes se moverán con tu Santo Espíritu. Y no hay Dios tan grande como tú, no lo hay, Jehová, no lo hay, no hay Dios, Jehová, tan grande como tú, no lo hay, no hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada, gloria, aleluya, vive el Señor. Y estos montes se moverán, Virginia Beach se salvará, Virginia Beach se salvará con tu Santo Espíritu. Conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, a un hombre de poder, aleluya. Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Es fuerte más que el viento, su gloria es más que el mar. Y nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Conozco a un hombre de poder, Jesús, a un hombre de poder, a un hombre de poder. Y él me ayudará a triunfar, me ayudará a vencer, su nombre es Jesús.
yo confiar. Es fuerte más que el viento, tu gloria es más que el mar. Que digo que nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Oye, que nunca termina su amor, en él puedo yo confiar. Y nunca termina su poder, en él puedo yo confiar. Nunca termina sus sanidades, en él puedo yo confiar. Aleluya, gloria, gloria, el santo nombre del Señor. Dios te bendiga, Maranata. Dios te bendiga. Es un grato honor y placer poder estar aquí nuevamente dando el estudio a esta santa y bendita iglesia. Y este estudio es para todos, especialmente para todos los amigos, para todos los hermanos que se puedan conectar a través de estas redes sociales. Hoy tenemos un estudio precioso y claro está, como decían los coritos que estábamos cantando, conozco a un hombre de poder, a un hombre de poder, mi hermano. Ese nombre de poder se llama Jesús. Y como los israelitas le dieron 7 vueltas a Jericó y se cayeron los muros, así usted y yo le damos 7 vueltas a los problemas, las situaciones que a día y a diario vienen a nuestra vida. Y en el nombre de Jesucristo le damos 7 vueltas con oración, 7 vueltas con ayuno, adorando y glorificando el nombre del Señor. Y se cae el problema porque se cae. La enfermedad tiene que irse porque tiene que irse. La aflicción tiene que irse también, porque donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Y aquí está el Espíritu de Dios. Le damos gloria a Dios, ¿verdad? Porque a través de estos programas, y efectivamente siempre hay personas trayendo palabras, trayendo estudios, trayendo mensajes. Ahí también está la palabra de Dios. Y donde usted escucha esa palabra, ahí hay libertad, ahí hay transformación, ahí hay cambio. Hoy vamos nosotros, como dije al principio, a culminar hablando sobre el tema, la posesión demoníaca en tiempos bíblicos. Ahí vamos a culminar con el tema de los ángeles, ya que es bastante extenso, ¿verdad? Y quizás al final haremos un pequeño resumen. Y luego también para el próximo miércoles estaremos hablando sobre el tema de la oración. Necesitamos orar. El pueblo de Dios necesitamos clamar por este mundo, por las almas que se pierden, para que Dios las salve de una manera especial y extraordinaria. Necesitamos orar por los enfermos, tanto enfermos que hay en nuestras comunidades, en nuestros estados, en nuestra nación. Y necesitamos orar por muchas cosas. También por nuestros gobiernos, para que Dios le dé sabiduría, para que Dios le dé inteligencia y así sucesivamente. Y la iglesia necesita orar para que se mueva el Espíritu Santo de Dios, para que el poder de Dios se mueva de una manera extraordinaria, que cada persona que entre a un santuario reciba el impacto del poder de Dios. Necesitamos un avivamiento como aquellos grandes avivamientos que hubo a principios de siglo y a finales de siglo, donde el Espíritu Santo se movía de una manera especial. Y necesitamos nuevamente que el Espíritu Santo tome la rienda de nuestras congregaciones. Ayúdame a orar por el día de hoy para que el Señor me guíe a culminar el estudio, el tema del estudio en el día de hoy. Y luego pues entonces también para que el Señor le hable a través de lo que hablemos nosotros en el día de hoy. Si hay algún enfermo, espero en Dios que reciba el impacto de la palabra. Esta palabra sanadora, esta palabra edificante, esta palabra transformadora, esta palabra de cambios positivos y radicales en la vida de cada uno de ustedes. Así que Dios los bendiga mucho. Padre amado, Padre eterno, en esta hora venimos delante de tu presencia, clamando, Señor, confiando en que tú nos escuchas. Y te pedimos en esta hora sabiduría, inteligencia, para poder llevar a cabo este estudio bíblico. Y sobre todo, Padre, mira los hermanos que están escuchando a través de las redes sociales, te pedimos por ello. Tú conoces sus necesidades en este momento y te suplicamos, oh Dios, que tú las suplas conforme a tus riquezas en gloria. En esta hora, Señor, donde ellos están, lleva tu mano poderosa, tu mano santa y obra
en la vida de ellos. Padre, para que así te alaben, te glorifiquen por las cosas extraordinarias y lindas que tú haces. Y en esta hora en tu mano nos entregamos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hoy vamos a hablar sobre la posesión demoníaca en tiempos bíblicos. Así que sí hablaremos de algo del Viejo Testamento y hablaremos mayormente del Nuevo Testamento. Una de las cosas que tenemos que entender es que antes de la venida de Cristo tenemos solo un posible caso de posesión demoníaca que narra la Biblia, y es en tiempos del Viejo Testamento, ¿verdad? Tenemos eso. Antes de Cristo manifestarse en el Nuevo Testamento, hubo una posesión demoníaca que ocurrió en el Viejo Testamento, y podríamos llamarla así. Y esta fue la del rey Saúl. Si usted busca, vaya conmigo a Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14, para encontrar esta escritura. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 14. Y ahí nos dice la palabra del Señor que el espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo. ¿También de quién? De parte de Jehová. ¿Verdad que sí? O sea, ¿qué me dice eso a mí? Y nos puede decir a usted y a todos los que están escuchando, que así como el Señor permitió, así como Dios permitió que el diablo le hiciera mal a Job, también Dios permitió que un espíritu malo atormentara a Saúl. Usted sabe que Dios es el Dios de los espíritus. En una ocasión escuché una expresión de Martín Lutero, o la leí, donde él decía que Satanás o el diablo es el juguete de Dios. Y claro está, él no puede hacer nada a los hijos de Dios a menos que Dios se lo permita. Y aunque aquí en este caso de primera de Samuel capítulo 16 versículo 14, no es claro si el espíritu malo realmente tomó posesión de Saúl, pero como ese espíritu hacía que el rey Saúl tuviera unos violentos ataques de ira, unos violentos ataques de enojo y de coraje contra contra David, parecía que este es el caso de una verdadera posesión demoníaca, porque estaba ahí, y cuando él venía el espíritu malo lo poseía, así era como actuaba Saúl. Y otra posible explicación que podríamos tener de este pasaje es del comportamiento de Saúl, y es lo que algunos llaman obsesión. Y en lugar de poseer el cuerpo de la persona, un demonio puede hostigar y puede perturbar a cualquier individuo con simplemente producirle una actividad fuera de lo normal, como la que le producía a Saúl, ¿verdad? La persona muchas veces se encuentra con obstáculos que no tenemos explicación para ellos. Tienen experiencias extrañas, ¿verdad? De perder objetos, de hallar las cosas en lugares diferentes. En ocasiones las cosas se sacuden. Esas son las personas que ven estas experiencias. O hacen ruido en la habitación. ¿A cuánto no han oído ruidos raros? Y voces raras. Y en ocasiones las cosas se sacuden, ¿verdad? Y en ocasiones también el sueño de la persona también es perturbado por medio de algo mental o algo físico. Y también por cuánto han sentido que su cama se le ha movido. Cuánto han sentido un ruido que lo despierta, como un cuadro que se cae de la pared. Y esas son cosas que a veces nosotros le atribuimos a seres espirituales malos que ocasionan eso para perturbarnos a nosotros. Mire, durante el ministerio de Jesucristo aquí en la tierra, la posesión demoníaca, oiga, tal parece que alcanzó unas proporciones epidémicas como la que ha alcanzado hoy día el COVID-19. Y en los tiempos de Cristo, oiga, donde quieran, había personas poseídas por demonios. Eso fue como
¿verdad? Como si el diablo hubiera desatado todo su ejército, ya que vio a Cristo ahí. Y es como si el diablo hubiera desatado todo el ejército con la esperanza de frustrar ese plan divino que Dios tenía o tiene de salvación para la humanidad. Y entonces algunos sugieren que esas personas, que los llamados, que esas personas que están siendo llamadas o que están poseídas por el demonio en el Nuevo Testamento, sencillamente sufrían, esto es lo que dicen algunos, sufrían de algunas enfermedades, ¿verdad? Y ellos le aducían o le acuñaban, le echaban la culpa a que esas enfermedades eran producto de posesión demoníaca. Y los escritores de la Biblia simplemente ellos también pues escribieron esto en los tiempos de Cristo, que a menudo confundían varias condiciones médicas con posesión demoníaca. Y esto ha habido un debate, siempre ha habido ese debate. Mas sin embargo, en Mateo 4:24, vaya conmigo Mateo 4:24 para que veamos algo ahí en esos versículos. Recuerden que la única posesión demoníaca que podríamos hablar del Viejo Testamento se encontró ahorita con Saúl en Primera de Samuel, ¿verdad? Capítulo 14. Y ahora estamos hablando ahora del Nuevo Testamento para ver en el Nuevo Testamento esa posesión demoníaca bíblica. Y aquí podemos ver, vamos a ver qué nos enseña el capítulo 4 y versículo 24 de Mateo. Capítulo 4, versículo 24. Dice, y se difundió su fama, en otras palabras, la fama de Jesús, por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencia. Escuchen esto. Los afligidos por diversas enfermedades y tormentos. Eso es aparte. Y los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Mire cómo va separando aquí el escritor Mateo, que le escribe a los judíos para que entiendan bien lo que el Señor quiere traerle. Dice que le trajeron personas de todas dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, los lunáticos y paralíticos. ¿Y qué hizo Jesús? Los sanó a todos, ¿verdad? O sea, que hay que hacer una distinción o una diferencia entre los que tenían diversas enfermedades y los que tenían demonios, los endemoniados. Porque la Biblia describe aquí que algunos de los síntomas que acompañaban con frecuencia a la posesión demoníaca, la Biblia describe esos síntomas. Y cuando un hombre le suplicó en cierta ocasión, si usted va por ahí por Lucas capítulo 9, versículo 39, ¿verdad? Búsquela conmigo mientras yo le hablo esto. En Lucas 9:39, había un hombre, menciona el Señor, cuando le suplicó a Jesús que sanara a su hijo poseído. Ahí en Lucas 9:39, le dijo que un espíritu lo toma y de repente lo hace gritar. Lo sacude con violencia, lo hace echar espuma y lo estropea todo. Y a duras penas se aparta de él. Mire lo que dice. Sucede que un espíritu le toma y de repente da voz, se le sacude con violencia, le hace echar espuma y estropeándole, a duras penas se aparta de él. Pues se lo repito el versículo. Dando a entender lo que algunos síntomas que se dieron en este muchacho que estaba siendo poseído por el espíritu. Y en Marcos 9:22, se agrega algo. Vaya conmigo a Marcos 9:32 para que usted vea lo que ahí se agrega, lo que el escritor Marcos agrega. Agrega que esa acción destructora, dice que lo lanzaba al fuego y al agua. ¿Para qué? Para matarlo. Porque recuerde que Satanás vino para hurtar, matar y destruir. Y Cristo vino para que tengamos vida y vida eterna. Así que el propósito de la posesión demoníaca es matar la persona. Matar la persona.
Y ahí usted puede ver algunas características de lo que es una persona que es poseída, lo que hace el demonio con ella. Y otras manifestaciones físicas que la persona experimenta cuando es poseída por un demonio es la pérdida del habla, la pérdida de la visión. ¿Por qué le digo esto? Vaya conmigo. Hay unos versículos buenísimos aquí. Vaya conmigo a Mateo capítulo 12, versículo 22. Vamos a dejar que la Biblia nos enseñe. Mateo 12, 22. Nos habla que también una persona que está poseída por un demonio puede quitarle el hablar y también puede quitarle la vista, hacerlo ciego. ¿Por qué yo digo esto? Porque la Escritura dice en Mateo capítulo 12, versículo 22. Entonces fue traído a Jesús, a él, un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. En otras palabras, cuando el demonio fue reprendido y echado fuera de esta persona, inmediatamente se soltaron sus cuerdas vocales, inmediatamente sus ojos comenzaron a ver. Lo que me hace entender que la ceguera y la mudez de este hombre estaba siendo ocasionada por este demonio que estaba dentro de esa persona. Esos son síntomas que también se reflejan en la persona endemoniada. Vaya conmigo ahora a Lucas 13:11, porque ahí vamos a leer de una mujer que había sido tullida o estaba doblada por un espíritu. Oiga, ¿verdad? Para que ustedes vean cómo afecta el cuerpo físico. No le estoy diciendo a usted, por favor no me malinterprete, de que toda enfermedad física es ocasionada por posesión demoníaca. Hay enfermedades físicas que no lo son. Pero aquí la que el evangelista Mateo, el doctor Lucas y el evangelista Marcos nos presenta a nosotros son personas que fueron poseídas por demonios y la posesión demoníaca causó en ellos algo físico que lo dañó. Y por eso aquí ahora en Lucas 13:11 dice, vaya conmigo a Lucas 13:11 y leamos juntos la palabra. Dice que había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. O sea, es para que ustedes vean que ese espíritu había ocasionado en esta mujer su condición física. Y otra cosa que podría distinguir la posesión demoníaca de alguna condición médica es la manera como la persona que está poseída reacciona o actúa ante la presencia de Jesús. El espíritu malo, una de las cosas que tenemos que entender es que el espíritu malo a menudo reconocía a Jesús como el Hijo de Dios. Lo reconocía también como el Salvador del mundo, ¿verdad? A quien estaba ¿qué? Obligado ese espíritu a obedecer. Y eso tiene mucha veracidad, tiene mucha verdad cuando usted y yo leemos Santiago capítulo 2 versículo 19, porque esto no es cuestión de creer nada más, ¿sabe? En Cristo, porque dice Santiago 2:19 que tú crees que Dios es uno, pues bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Qué dice que qué? Que los demonios tiemblan también delante de Dios. En otras palabras, ellos creen que hay un Dios, pero no se han convertido. Ellos creen que hay un Dios, pero no quieren seguirle a Dios. Ellos creen que hay un Dios y tiemblan porque ya ellos están temblando porque saben lo que les espera. Le espera ya eso. Ellos saben lo que les espera. Y es el infierno que fue preparado para Satanás y sus demonios para que estén ahí por la eternidad.
En la Biblia vemos también que es posible lo que podríamos llamar la posesión múltiple. O sea, que muchos demonios pueden poseer a una persona. Y el ejemplo clásico que tenemos es el que nos dice Lucas capítulo 8, versículo 2. Es el de María Magdalena, que dice la Escritura que estaba poseída por 7 demonios. En Lucas capítulo 8, versículo 2 nos dice, y algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. O sea, ahí vemos una posesión múltiple. Y también se recuerdan del endemoniado gadareno, allá en Marcos capítulo 5, ¿verdad? Que dice la Escritura que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Busque Marcos capítulo 5, versículo 9. Ahí está ese ejemplo. Marcos 5, 9. Y Cristo le pregunta al endemoniado, ¿cómo te llamas? Y respondió el demonio diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Claro está, no contestó la persona, contestó el demonio que estaba dentro de la persona. Y le dijo, somos muchos. Claro está, no usó la voz de la persona, me imagino yo, usó su propia voz. O sea, su voz y quizá la alteró, quién sabe, bueno, no vamos a meterle en eso. O sea, también es posible, vaya conmigo a Lucas 4:34, este caso de Lucas 4:34 me llama a mí mucho la atención y le voy a decir ya mismito por qué. Vaya y busque conmigo Lucas 4:34 de otra persona que estaba poseída. En Lucas 4:34. Y es posible que este hombre clamó a gran voz a Jesús en esa sinagoga de Capernaum. Y es posible que este hombre también, no solamente había un demonio en él, sino que habían varios demonios. Porque le preguntó a Jesús en plural. Y mire cómo dice, diciéndole en el versículo 34, déjanos. Esa palabra plural significa que había más de un demonio en él. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? En otras palabras, el demonio sabe quién es Jesús. Reconoce también a Jesús cuando está en la persona. Por eso que no todo el mundo puede decir que yo voy a echar demonios. Mire, a menos que usted esté preparado espiritualmente para hacerlo, no se ponga a hacerlo. Porque le va a pasar como a los hijos de Seba, allá en el libro de los Hechos. Unos exorcistas ambulantes que había, que se pasaban disque echando fuera demonios, y fueron a echar fuera un demonio de esta persona, y decían, en el nombre de Jesús, el cual predica Pablo, que lo te ha hecho fuera. El demonio dijo, a Jesús conozco y a Pablo, ¿y ustedes quiénes son? Y dice la Biblia que aquel demonio le cayó encima, y fue una vergüenza para el pueblo de Dios, de que unos llamándose personas hijas de Dios, echando fuera en el nombre de Jesucristo, no pudieron echarlo fuera. Así que tengamos mucho cuidado. Mire cómo dicen estos demonios. Aquí, ¿y dónde estaban? ¿Dónde estaban estos demonios? En la sinagoga, en el lugar de enseñanza bíblica, ¿verdad? Estaban ahí campeando por su respeto, pero un día llegó Jesús. Y donde llega Jesús, tiene que manifestarse los demonios, si hay alguno. Porque no resisten esa presencia. Es igual que cuando el pueblo comienza a alabar en esos cultos gloriosos y el Espíritu Santo comienza a manifestarse. ¿Qué pasa? Cualquier espíritu malo que haya se va a manifestar. Y si ahí está un espíritu malo, tiene que irse en el nombre de Jesús. Pues aquí el espíritu malo empezó a hablar y tiene que irse. No se puede quedar más en la sinagoga. Estaba escondidito allí. ¿Qué tienes con nosotros, Jesús de Nazareno? ¿Quién sabe cuánto tiempo llevaba ahí? Han venido para destruirnos, porque ellos saben que un día va a ser destruido completamente. Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Pues claro que lo conocían. Ahí hablaron de la persistencia de Jesús cuando ellos estaban antes como ángeles allá arriba, que Dios los expulsó. Conocían bien a Jesús. Bueno, es para que ustedes vean que también es posible que el hombre que clamó esa gran voz en la sinagoga, fuera posible que había más de uno, por la forma en plural como lo dijo. Y no es claro, ¿verdad? Si eso
puedo deducir para mí que era una posesión demoníaca múltiple, aunque quizás para algunos no sea claro, ¿verdad? Y una persona que ha estudiado casos de demonios, de posesión demoníaca, puede observar ahí que de acuerdo a ese lenguaje, muchas veces también hay que entender que los demonios usan pronombres personales y usan pronombres singulares y plural, ¿verdad? Cuando habla en ocasiones se refiere a sí mismo como yo, y en ocasiones como nosotros, y en ocasiones utiliza la palabra mí, y hay ocasiones que él usa la palabra nuestro, o sea, que usa pronombres personales en singular y en plural, dependiendo de cuántos están en una persona. De acuerdo al hato de cerdo, había en ese endemoniado gadareno de Marcos 5 un total de más de 5,000 demonios. Miles de demonios en él, para que ustedes vean. Ahora, déjenme cambiar el panorama. Viejo Testamento, Nuevo Testamento. ¿Qué tal de la posesión demoníaca hoy? Hoy. ¿O es que la posesión demoníaca simplemente existió para aquellos tiempos? La Biblia enseña claramente que la posesión demoníaca es real. Es algo verídico. Ahora, ¿podemos creer que fue algo exclusivo nada más de los tiempos de Jesús? ¿O podemos pensar que también todavía ocurre personas poseídas con demonios en el día de hoy? Y digo, y si ocurre hoy, pregunto yo, ¿con qué frecuencia ocurren esas posesiones demoníacas en el día de hoy? O sea, el estudio que hemos dado ahora nos deja ver claramente que la posesión demoníaca todavía ocurre, aunque quizás es un poco frecuente, no es tanto como antes, y especialmente si se compara la posesión demoníaca en las épocas de Jesús, cuando parece que fue bastante común, ¿verdad? Así que hoy día sí se ha visto casos de posesiones demoníacas, y algunos de esas personas involucradas en actividades satánicas, como diríamos adoración al diablo, brujería, adivinación, la tabla cuya, que hablamos de todo eso anteriormente, y otra forma de ocultismo, ¿verdad? Esas personas, oiga, entran en la jaula del mismo diablo, del mismo enemigo, del mismo Satanás, y el león, que es Satanás como león rugiente, quién sabe si le ha hincado los dientes a las vidas de esas personas. Porque la persona que se pone a coquetear con la adoración a Satanás, con la brujería, la adivinación, la tabla cuija y cualquiera de estas formas del ocultismo, lo que hace es coqueteando con el mismo Lucifer. Y hay que tener cuidado, tenemos que avisarle, mira, deja eso. Está jugando con fuego y el que juega con fuego se va a quemar. Así que hay posesiones demoníacas en estos tiempos, ¿verdad? ¿Verdad? Otra cosa común es el pecado de inconfeso, de personas que no se han arrepentido y personas que persisten en pecar y persiste tener ese pecado en su vida. Esa persona lo que hace es dándole lugar al enemigo. Por eso el apóstol Pablo nos da un ejemplo claro en Efesios capítulo 4 versículo 26. En Efesios 4, 26, que no dice Pablo, no des lugar al diablo. Y cuando si nosotros pecamos, cometemos falta y no la confesamos y la dejamos pasar por alto como si nada, eso es darle lugar al diablo. Porque el que peca, dice la Escritura, que es del enemigo. Él es el padre del pecado. Él es el padre de toda mentira, ¿verdad? En el caso, podemos ver que el caso de Judas Iscariote, ¿cuál fue el pecado de Judas Iscariote? El amor al dinero. Dice la Escritura que él extraía de la bolsa. Él era el secretario tesorero de los 12
y las ofrendas que recibían, él les traía de la bolsa. Para otro caso que podemos ver, personas cristianas de la Biblia se encuentran en Hechos capítulo 5. Porque Hechos capítulo 5, especialmente el versículo 3, porque para Ananías y Zafira, ¿cuál era el pecado de ellos? El engaño. Hermano, el engaño es un pecado. Satanás se puede meter a través del engaño en nuestras vidas. Y el deseo de la aprobación de los demás. Porque eso hizo que a Ananías y a Zafira se le llenara el corazón. Vaya conmigo a Hechos capítulo 5, versículo 3. Hechos capítulo 5, versículo 3, dice la escritura. Y dijo Pedro, Ananías, oiga bien, esto es Pedro hablando, que tenía la revelación del Espíritu Santo en el momento. Pedro le dijo a Ananías, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintiese el Espíritu Santo? En otras palabras, ¿por qué engañaste? ¿Por qué trataste de aparentar algo delante de la gente que no era cierto? Y sustrajese del precio de la heredad. O sea que si nosotros, hermanos, digo esto con temor y temblor y respeto, si nosotros como cristianos en el siglo XXI que somos y estamos viviendo, cometemos engaños, cometemos mentiras, cometemos falsedad, actuamos hipócritamente, eso es darle lugar al diablo. Mire cómo le dijo Pedro a Ananías. Ananías, ¿por qué Satanás llenó tu corazón y engañaste? Y sustrajiste de aquello que tenía que traer. Soy yo parafraseando el versículo. No le demos, de acuerdo a Efesios capítulo 4, versículo 27, no le demos lugar al diablo. Van a venir tentaciones en nuestras vidas. Y si nosotros cedemos a esa tentación, le estamos dando lugar al enemigo. Y eso es lo que él quiere para hacernos lucir mal, delante de Dios. Hacernos lucir mal delante de Dios y desacreditar al Dios que servimos y al Jesús que profesamos. Así que aquí quizás hay en Hechos capítulo 5, ese relato bíblico no nos deja ver muy claramente si estaban verdaderamente poseídos, pero Pedro dice que Satanás llenó su corazón. Y lo más probable yo diría que no, que fue un momento dado, que fue una tentación que vino y ellos pues no resistieron la tentación y se dieron. Ahora, eso le puedo decir que en ambos casos que la Biblia habla y que la Biblia nos enseña ahí en Hechos capítulo 5, el diablo los apartó de Dios y los llevó a un pecado mortal. Que eso es lo que hace el enemigo. Cuando la persona comete fornicación, cuando la persona comete adulterio, cuando la persona comete mentiras, cuando la persona comete engaño, cuando la persona comete etcétera, 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 toda clase de pecado, eso es lo que está haciendo el diablo. Lo está apartando de Dios y los lleva a un pecado mortal. Y la persona tiene que confesar su pecado. De lo contrario, mi hermano, la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta de él, alcanza misericordia. No solamente confesarlo, hay que apartarse de él, alcanzamos la misericordia de Dios, ¿verdad? Porque al corazón, dice la Escritura en el Salmo 51, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Eso lo dice David en esa oración que está hablando de confesión, de arrepentimiento, cuando cometió el pecado de adulterio con Betsabé y también de asesinato, cuando mandó a matar a Urías Eteo, el esposo de Betsabé, para que no se diera cuenta que él había tenido un hijo en su esposa. Eso es pecado. Pero David se arrepintió y alcanzó la misericordia. Así nosotros, si en un momento determinado de nuestra vida cristiana cometemos una falta, cometemos un pecado, vamos a ir delante de la presencia de Dios, que Él es muy misericordioso. Cuando Él ve el corazón arrepentido, confesarlo y apartarnos de Él. Vamos a hacer eso. Y hay momentos dados cuando el pastor hace el llamado al altar
ya sea por una predicación, por un estudio, por lo que haya dicho, ¿verdad? Se hace ese llamado al altar y el Espíritu Santo le dice a usted, pasa y confiésame tu pecado. No es que le diga su pecado al pastor, es decirle su pecado a Dios ahí en el altar. Para que el hombre de Dios o la mujer de Dios clame a Dios por misericordia para ti, usted clama a Dios. Simplemente diga, vengo aquí a confesar mis pecados, he pecado delante de Dios, perdóname Jehová. No tiene que dar detalle de su pecado. Dios ve su corazón. Dios ve mi corazón. La sinceridad con la cual yo vengo, confiesa, de confesar y arrepentirme, el perdón de Dios divino viene instantáneamente. Y entonces nosotros estamos limpios de pecado. No le den lugar al diablo, Efesios 4:27. No le den lugar al diablo. Porque el diablo va a usar eso como un lazo. Y te va a atrapar. ¿Verdad? Te va a atrapar. Un último, le voy a hablar de algo último aquí que conduce frecuentemente a la posesión demoníaca. Es la participación generacional en el ocultismo. ¿Escuchó esa palabra? Esa participación generacional en el ocultismo. ¿A qué me refiere? ¿A qué me refiero? Quizás uno de los padres, de los abuelos, de los bisabuelos, de los tíos, de los hermanos, de los primos o cualquier otro familiar estuvo involucrado en que la adoración a demonios, la adoración a Satanás, en la adoración a artes ocultas. Hay generaciones, hay familias que se conocen como espiriteros, familias que se conocen como los que den la mano, familias que se conocen como que le dan culto a Satanás. Ya eso pasa de una generación a otra, de padres a hijos, nietos, abuelos, bisnietos, tataranietos. O sea, ya eso se convierte en un pecado generacional. Yo he conocido familias que hay personas que todos han muerto por consecuencia de la bebida alcohólica, o todos han muerto como consecuencia de las drogas, o todos han muerto como consecuencia de un vicio de algo. Eso es un pecado generacional que se sigue. Entonces hay que venir a tronchar eso, ¿verdad? A romper eso, porque el diablo usa o puede usar ese lazo generacional para reclamar el cuerpo de las personas y el alma de una persona. Entonces, si usted viene a Cristo, usted está rompiendo ese lazo generacional. Usted está rompiendo ese lazo generacional. Yo le doy gracias a Dios que ¿verdad? Que por una razón u otra yo rompí un lazo generacional. La familia por parte de mi padre, muchos de ellos eran bebedores de licor, fumadores, y un sinnúmero de pecados que no conviene, que no quiero traer al caso, no conviene mencionarlos. Pero le doy gracias a Dios. O sea, yo no vengo de una familia cristiana. Le doy gracias a Dios que a una temprana edad yo acepté a Cristo como mi Salvador, aunque después me aparté y reconocí mi pecado unos años después. Y me reconcilié con el Señor y desde esa fecha estoy sirviéndole al Señor. Rompí ese pecado generacional. Y le doy gracias a Dios por la familia que Dios me ha dado. Una buena esposa, una hija preciosa y hermosa de Dios, y unos yernos también, y unos nietos, que le doy gloria a Dios por las familias que me ha dado. Y oro por ellos todos los días. ¿Por qué? Para que Dios los cuide, para que Dios los proteja. ¿Por qué me considero el patriarca, el sacerdote, el profeta y el rey de esta casa? Y como sacerdote y profeta tengo que clamar a Dios por mi familia. Así que usted también, hombre de la casa, o mujer que vive sola con sus hijos, o hombre que vive solo con sus hijos, ustedes son los profetas, los sacerdotes de su casa. A ustedes son los que tienen que estar clamando, presentando a Dios su familia, clamando a Dios por su familia, orando por usted y por su familia, por protección divina, por cuidado, por bendición de Dios, para que Dios proteja a su familia. Porque recuerde que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Ahora, le doy un aliento. Las almas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Por esos versículos están ahí, esos versículos están en la Biblia ahí con un propósito. Porque más grande el que está con nosotros que el que está en el mundo. Aunque estoy hablando del enemigo, aunque estoy hablando de los ángeles caídos, aunque estoy hablando del ocultismo, del espiritismo, hay uno más grande que todos ellos,
que se llama Jehová Dios. Y su Hijo amado Jesucristo vino aquí a la tierra y nos dio ese mensaje de salvación para que lo recibiéramos, para que el Espíritu de Dios viniera a morar en nosotros y ahora no le tengamos más miedo a Él, al enemigo, porque más grande el que está con nosotros que el que está allá afuera. Así que usted y yo tenemos un poder, de acuerdo a Hechos capítulo 1, versículo 8, poderoso. El Espíritu Santo. Aleluya. Dele gloria a Dios. Aleluya. Así que los cristianos, nosotros, confiamos en que somos hijos de Dios. Por eso, porque aceptamos a Cristo como nuestro Salvador. Y hemos sido redimidos por la sangre de Cristo. Cristo nos compró a precio de sangre. Ahora soy sus hijos. Y de acuerdo a Juan capítulo 1, creo que el versículo 11 o 12 por ahí dice que a los que le recibieron, a eso le dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Así que usted y yo no somos hijos de Dios porque Él nos creó, no, somos hijos de Dios porque lo hemos aceptado como nuestro Dios. Hemos aceptado a su Hijo amado como nuestro Salvador. Hemos sido redimidos por la sangre preciosa. Esto es un estudio, pero se presta para decir estas cosas. Y el Espíritu Santo me pone en mi corazón decirlas, yo las digo. Y podemos pensar en las palabras que hay algunas palabras, ¿verdad?, que a veces nosotros, y podemos pensar en esas palabras que comúnmente decimos en algunos entierros o en los entierros cristianos. Muchas veces cuando vamos a enterrar a una persona, decimos que Dios el Padre, que creó este cuerpo, que Dios el Hijo, por cuya sangre han sido redimidos este cuerpo junto con el alma, que Dios el Espíritu Santo, que mediante el bautismo santificó este cuerpo, el cuerpo que está siendo sepultado, para ser templo, guarde estos despojos hasta el día de la resurrección de toda carne. Ahí tiene unas palabritas bonitas para decir, allá cuando estamos en el cementerio, estamos dedicando y estamos presentando el cuerpo a la tierra, ¿verdad? No solamente decir, ¿verdad?, cenizas, cenizas, que este cuerpo ha sido entregado a la tierra, sino hay que decir estas palabras, que ese cuerpo es de Dios y un día ese cuerpo va a resucitar para la gloria de Dios. Y esa bendición que uno da en ese cuerpo me deja ver a mí lo que dice Romanos capítulo 14, versículo 8. Vaya conmigo a Romanos 14, 8 para que usted vea. Romanos 14, 8, el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Roma, le dice, pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Sea que vivamos o que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Ese era un corito que cantábamos con esos versículos. Si algo lindo tenía el cristiano, muchos cristianos de antes y de ahora también los algunos, que de los coros sacan himnos, de los versículos bíblicos sacan himnos, sacan coros preciosos como este, como el de Romanos, capítulo 14, versículo 8. Es un coro precioso. Bien, el diablo por tal razón, él no puede reclamar los cuerpos ni nuestras almas. Él no puede reclamar tu cuerpo ni puede reclamar tu alma. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Porque y si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, para Él vivimos. O sea, por la fe en Cristo, en ese Cristo crucificado, pertenecemos al Señor. Usted y yo, lo que hemos recibido a Cristo como nuestro Salvador, le pertenecemos. Y si tu amado amigo no lo has recibido, a través de esta escritura recíbelo. Para que tu cuerpo también pertenezca al Señor y un día sea resucitado. La garantía de que ese cuerpo va a ser resucitado con el Señor es que le recibas como su Salvador. Y tu
y tu Redentor. Y esa sangre preciosa de Cristo te limpiará de todo pecado, porque todavía esa sangre limpia. Aleluya. Pero, le hago una pregunta. ¿Cómo podemos saber? Volviendo aquí a lo de la posesión demoníaca. ¿Cómo podemos saber si un caso de posesión demoníaca es real o no lo es? ¿Cuáles son los síntomas de esa posesión? ¿Qué se ve en esa persona poseída? Cuando usted y yo estemos ante un caso, ¿verdad?, de una posible, diríamos, posesión demoníaca, usted y yo, una cosa así, debemos tener cuidado de descartar las otras posibles causas de la condición que esa persona tiene. Y es probable que muchos de los que se consideran poseídos o se consideraron poseídos en el siglo pasado, y también muchos de los que se piensa que son poseídos ahora, en realidad sufran de una enfermedad mental o física y no de una posesión demoníaca. ¿Me entiende? Lo que le estaba diciendo hacía un rato atrás, que no podemos decir que toda enfermedad y que toda condición física es producto de una posesión demoníaca o toda enfermedad mental o física, porque hay enfermedades mentales y enfermedades físicas. Son productos de una posesión demoníaca. Le voy a explicar algo que me pasó personalmente en una ocasión, ¿verdad? Uno de los miembros de la iglesia, cuando era el pastor de la iglesia de Dios de Benecer, uno de los miembros le dio algo, y fue que perdió completamente su mente. Se iba y venía. Y comenzó a exhibir una conducta bien rara. La cuestión fue que yo tuve que llevarlo al hospital. Y cuando lo llevé al hospital, le diagnosticaron a esta persona que el litio de su cerebro estaba bien bajo, ¿verdad? Que es lo que le da muchas veces a las personas con doble personalidad. Y la personalidad que estaba exhibiendo, en ocasiones como un niño, gritaba, actuaba como un niño, brincaba por los muebles, ¿verdad? Pues le dio esa condición. Y gracias le damos a Dios por la ciencia médica en ese sentido. Descubrieron cuál era el problema, le hicieron examen de sangre y descubrieron que el litio en su cerebro había bajado mucho, ¿verdad? Y le dio esa condición. ¿Y qué tuvieron que hacer? Lo internaron, le aplicaron litio a su cuerpo, y cuando el litio llegó a su nivel, la persona estaba normalmente. Así que hay que tener cuidado de que no toda conducta irracional es una posesión demoníaca, ¿verdad? Porque algunas condiciones médicas presentan síntomas parecidos a los de una condición demoníaca. Y por eso toda persona, los que se ocupan de la posesión demoníaca, deben echar a un lado muy cuidadosamente cualquier causa física de ese comportamiento de la persona antes de comenzar a hacer consejería o antes de comenzar a hacer cualquier otra cosa, ¿verdad? Como pastor tenemos que entender y distinguir una posesión demoníaca de lo que es una enfermedad mental, ¿verdad? Hay que tener mucho cuidado, hermano. Es especial, hay otro tipo de condición que a la persona le da, que cae en el piso, comienza a revolcarse, a botar espumas por la boca y quizás morderse la lengua, que es la epilepsia. La epilepsia es epilepsia, no es una posesión demoníaca. Yo no sé por qué algunas personas, algunos teólogos, qué sé yo qué, en la Biblia, a uno de los jóvenes dicen que eso era un ataque epiléptico. Yo no sé por qué dicen eso. Tendrá sus razones, pero yo difiero,
porque yo considero que si los médicos han dado un nombre a una condición mental llamada epilepsia, ellos le dan medicamentos y a través del medicamento controlan a eso. A los demonios usted no los controla con medicamentos. Los demonios son incontrolables, son espíritus. Pero esta persona, usted lo hace porque es una condición física. Bueno, no voy a entrar en dimas y diretes con respecto a eso, pero sí hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Porque hay unos signos que son evidentes en las personas que son poseídas. Mire, por ejemplo, la levitación, que es la persona poseída, que a veces flota. Si usted ve una persona que está flotando en el aire, está levitando, usted sabe que es una posesión demoníaca. Nadie levita así porque sí. Nadie. En este tiempo, y haciendo cosas incoherentes o cosas horribles, ¿verdad? También otras personas, ¿qué hacen? Se pone bien pesado el peso de la persona, donde usted no puede ni moverlo, porque es tan pesada que no se puede ni mover. Eso es algo poseso, de un espíritu que lo ha poseído. Cambio de personalidad también tiene que ver con posesión demoníaca. No todo cambio de personalidad. Hay personas que tienen doble personalidad, como la que yo le estaba diciendo, ¿verdad? Cambio de voz. Le cambia la voz, le cambia la apariencia física. Le cambia también la capacidad para hablar otras lenguas que no son conocidas por la persona que está poseída, ¿verdad? Hay unas lenguas que pueden confundirse con las lenguas que habla el cristiano cuando habla en otra lengua, pero no son lenguajes demoníacos. Hay otros que tienen una fuerza sobrehumana, que 3 o 4 personas no pueden con ellos. Y miren esto, hay otras personas que están poseídas, que tienen un conocimiento sobrenatural de cosas del pasado o del presente, un vocabulario o un estilo de vida extremadamente sucio, un comportamiento violento. Y también hay otros que tienen una aversión, que tienen un odio hacia Cristo y a los símbolos que el nombre de Cristo representa. Esas personas que tienen un odio a Cristo y esos símbolos, que también son personas que pueden decir que esta persona está endemoniada, ¿verdad? Y a veces hay personas que no pueden ver un símbolo, que esto lo vemos en películas, especialmente con los vampiros que apartan su vista de la cruz. Hay personas que no pueden ver una cruz o un símbolo de Jesús, ¿verdad? Y apartan su mirada y no pueden mirarla, pues es una persona, pues se puede decir que está endemoniada. Y eso es lo más impresionante. Esa persona que tiene esa aversión a Cristo, que usted le menciona el nombre de Cristo y comienza a maldecir. Y eso concuerda mucho con algunas cosas que se encuentran en la palabra de Dios durante el ministerio de Cristo y también en la iglesia primitiva. Porque usted vio claramente ahorita en Marcos capítulo 4, cómo el poseso, esa persona que estaba poseída por el demonio, reconoció a Cristo. Y allá, como le mencioné de los hijos de Seba, en el libro de los Hechos, esa persona que también reconoció a uno de los apóstoles, ¿verdad? Y muchas veces esto lo toma y lo hace sacudirse, lo hace decir cosas que verdaderamente no tienen sentido. O sea, esos son síntomas de personas que están poseídas, ¿verdad? Y otra cosa que podemos decir es que esas señales de posesión demoníaca no solamente se ve en las personas que están poseídas, también se puede ver en áreas donde está ubicada esa persona, en áreas donde vive quizá esa persona. ¿Y a qué me refiero a eso? Bueno, señales como, pueden existir estas señales como un insoportable mal olor. Hay algunas personas que dicen, aquí hay un olor a azufre, ¿verdad? Hay lugares que son de temperaturas bajas, hay temperaturas altas, objetos que vuelan por los aires, papeles, ¿verdad?, que caen de las paredes, estos ruidos extraños. Hay personas que escuchan desgarre de tela, personas que
que ven como unos muebles se sacuden violentamente. Mire, eso asusta a cualquiera. Ahí en ese lugar puede haber una posesión demoníaca, ¿verdad? Cosas de vidrios que se rompen, luces que prenden y apagan y usted no ve a nadie. ¿Ah? Esas son cosas que puede ser que hay un demonio en esa área, en ese lugar. Cosas que usted puso en un lugar y no la encuentra. Bueno, hay muchas cosas. Ahora, vuelvo y repito, ninguna condición médica, ninguna condición mental podemos nosotros decir que son posesiones demoníacas. Además de poseer personas, los demonios poseen lugares y habitan en ciertos lugares, ¿verdad? Aunque, bueno, perdone que es que me vienen muchas cosas a la mente con respecto a esto y estoy tratando de analizarlo rápido. Bueno, podemos estar hablando de eso, oiga, toda la noche. Así que yo tengo que terminar hoy. O sea, podemos decir que el espacio que puede poseer un cuerpo humano, un demonio puede ocupar ese espacio. Una casa puede ocupar un edificio, puede ocupar el mismo cuerpo humano. Y aunque debemos tener cuidado de creer toda historia de casas embrujadas, pero se han documentado que hay lugares que están poseídos por demonios. Y no hay razón para dudar de que esas cosas puedan ocurrir por el mismo enemigo. Mas, sin embargo, dentro de todo eso, no nos olvidemos que hay un ejército de miles y millones de ángeles buenos, que son más que los espíritus malos que el enemigo engañó y se llevó del cielo, que están a favor de nosotros, los espíritus buenos. La palabra de Dios dice claro en el libro de los Salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que usted y yo no tenemos que tener temor del enemigo. Aseguremos que estamos bien delante de Dios. Aseguremos que el Espíritu Santo esté en nosotros. Aseguremos que le servimos a un Dios de todo poder. Aseguremos que no hay pecado en nuestra vida, ¿verdad? Como dice el libro de los Efesios, capítulo 4, no le demos lugar al diablo. Asegurémonos de eso. Y si hay un pecado inconfeso, vamos a confesarlo. Porque donde hay pecado, ahí está el espíritu malo. Y si no lo he confesado, como hablé un rato a principio del estudio, entonces le estamos dando lugar al diablo. Así que reprendamos al enemigo. Dios está con nosotros cual poderoso gigante. No le tengamos miedo, aunque él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero el Espíritu Santo está en nosotros y nos ha dado fuerza, nos ha dado poder para poder nosotros reprender todo espíritu antagónico en el nombre de Jesucristo. Y en Marcos capítulo 16 dice la Escritura, el Señor antes de ascender a los cielos le dijo a sus discípulos y a todos los que estaban allí, no únicamente a los 12 discípulos, a todos los que estaban allí, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, si pusieren cosas mortíferas, si pusieren las manos sobre los enfermos sanarán, y si comieren cosas mortíferas no harán daño. Todas esas cosas ocurren en aquellos que han aceptado a Cristo como su Salvador, que son las señales que nos siguen donde quieras que vayamos. No siga las señales, no siga las señales, deje que las señales lo sigan. Donde usted llegó, hay una transformación. Donde usted llegó el amor, llegó la paz. Donde usted llegó la libertad, llegó la sanidad, llegó la bendición de Dios. Porque somos bendecidos por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Recuerden, en el próximo estudio que viene el miércoles próximo, estaremos hablando sobre el poder de la oración. Hay que orar. Oremos para no caer en tentación. El espíritu a la verdad está presto, pero la carne es débil. Así que oremos. Es más, le voy a dar de asignación que se lea en el capítulo 6 del Evangelio según San Mateo, donde el Señor nos enseñará.
Así que Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Ya es el tiempo de terminar. Hay un coro que quisiera terminar con este coro y luego orar por ustedes. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Y estaban todos unánimes en ruego y oración. Estaban todos unánimes en ruego y oración. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Y desde el cielo bajó el Espíritu Santo. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Si tú te quieres llenar del Espíritu de Dios, si tú te quieres llenar del Espíritu de Dios, alábalo, pueblo, recibe su bendición. Alábalo, pueblo, recibe su bendición. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Si tú te quieres llenar del Espíritu de Dios, si tú te quieres llenar del Espíritu de Dios, alábalo, pueblo, recibe su bendición. Alábalo, pueblo, recibe su bendición. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Espíritu Santo, lléname, lléname, lléname. Espíritu Santo, lléname, lléname de tu amor. Dios te bendiga y Dios te guarde. Amado Dios y Padre Celestial, gracias por la iglesia Maranata. Gracias por los amigos que han podido conectarse y han estado ahí pendiente al estudio de hoy. Y te pido, Padre, que la palabra que se ha sido hablada quede grabada en sus mentes, en sus corazones. Y si hay algún enfermo en esta hora, Señor, ahí mismo donde está, te suplico que pongas tu mano santa, ponga tu mano bendita, tu mano sanadora sobre esa persona ahora mismo. Si hay alguno que tiene problemas, que cree que no hay solución al mismo, en el nombre de Jesús, Padre, dale sabiduría, dale entendimiento, dale inteligencia para que pueda ver la solución a su problema y darte gloria por lo que tú le has dado la solución. Y mira, Padre eterno, en esta hora, si alguno necesita liberación, en el nombre de Jesucristo envío la palabra, una palabra de liberación a cada casa, a cada familia que se sienta atada, a cada persona que se sienta atada. En el nombre de Jesús, recibe liberación, recibe paz, recibe tranquilidad. Si hay alguna persona que necesita a Cristo, en el nombre de Jesucristo, Padre, te pido por esa persona para que te acepte en su corazón y desde hoy en adelante sea una vida nueva. En el nombre de Jesús, amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Maranata, Cristo viene.